Nuevamente, gracias por conectarse a esta nueva clase de colapso. Ya vamos a arrancar ahora hablando acerca de las profecías que se han cumplido sobre Israel y que nos marcan un derrotero muy claro. Cristo está a las puertas. Para poder dar inicio, mientras que algunos se están conectando, vamos a compartir con ustedes una encuesta que ustedes podrán contestar ahí a través de su propio dispositivo. Así que le pido a mi equipo que en este momento la pueda desplegar para que ustedes puedan verla. Se las voy a leer para que la puedan contestar. Vamos a ir poniendo a prueba sus conocimientos. La pregunta dice, ¿qué elemento que destaca sobre la restauración de Israel en los últimos tiempos? La bandera original, la raza hebrea, el templo, el lenguaje, la ciudad de Jerusalén, la monarquía, la tierra original. Es de opciones múltiples, así que usted puede marcar varias casillas. Vamos a dar pocos segundos para que usted la conteste, así que ayúdeme con la dinámica para poder contestar. Puede responder varias opciones, ¿bien? No tiene que ser solamente una. La pregunta esencialmente es, ¿qué elemento destaca, llama la atención sobre la restauración de Israel en los días finales? Usted puede contestar lo que quiera. Se va a restaurar la bandera original, se va a restaurar la raza hebrea, se va a restaurar el templo, se va a restaurar el lenguaje, se va a restaurar la ciudad de Jerusalén, se va a restaurar la monarquía o se va a restaurar la tierra original. Así que bueno, le doy solo unos segundos más, ya usted puede haber contestado, es una dinámica muy sencilla y en este momento le pido a mi equipo que por favor cierre la encuesta, a ver cuáles fueron las respuestas. Muy bien, vamos a ver las respuestas. Bien, tenemos que un 81% respondió que el templo, entre las más altas estoy describiendo, luego un 50% respondió que la ciudad de Jerusalén, otro 50% respondió que también la tierra original, y más abajo responden la bandera, la raza, el lenguaje, y ninguno se atrevió a colocar la monarquía. Bueno, les cuento que en conocimientos generales creo que estamos relativamente bien. Ya vamos a enseñar sobre eso. Lo que sí le anticipo es que ni la bandera original, ni tampoco la raza hebrea, ni tampoco el lenguaje son promesas que Dios le hace a Israel para restaurarlos en los últimos tiempos. Si usted contestó cualquiera de esas cosas, estaba equivocado. Muy bien. Así que avanzamos, mis hermanos. ¿Cuáles son las profecías que se han cumplido? ¿Cuáles son las profecías que se han cumplido en relación a el mundo judío, al mundo hebreo? Específicamente en lo que tiene que ver con Israel. Yo, pues, me dediqué a estudiar ampliamente este tema. No es algo, como usted entenderá, que sea fácil de resumir, pero condensé 12 profecías que se han cumplido con relación a Israel. La próxima clase hablaré de las que están por cumplirse. Así que tome nota, no se va a querer perder la tercera clase. En esta primera, bueno, en esta segunda en realidad, vamos a hablar de las que están por cumplirse, perdón, que ya se cumplieron, y en la siguiente clase hablaré de las profecías que están por cumplirse, que no lo han hecho todavía, acerca de Israel. Ahora hablaremos de 12 que ya se cumplieron. Así que bueno, tome nota, por favor. La primera, dispersión. La profecía de la dispersión es, como ya lo hablamos también en la clase anterior, una de las más recurrentes, más constantes. Y entiéndase dispersión como la expulsión obligatoria, forzada de los habitantes originales del territorio. En este caso particular hablamos de los judíos que habitaban en Israel. Esta dispersión se ha dado en todas las formas y colores. No es lo mismo hablar de dispersión en un país que no es Israel, que esas se dieron mucho. La persecución de los judíos sefarditas en España, por ejemplo, fue muy, muy conocida, pero no es ese tipo de dispersión de la que estoy hablando. Estoy hablando de una dispersión que sale directamente desde Israel. Acordémonos que, como es la tierra prometida, los judíos siempre tratan de volver. Siempre intentaron volver, a veces en silencio, a veces públicamente, a veces por un tema, llamémosle romántico,
de volver a la madre patria, pero esa constante de regreso los hizo que los pueblos los odiaran y los intentaran expulsar frecuentemente. Entonces, vamos a ir a buscar algunos versículos para que esto nos vaya entrando en la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Israel viviera esto? Le pido a quien quiera ayudarme con este tema que vaya levantando su mano para poder hacer lectura. Mientras tanto, le pido por favor que busque Deuteronomio 28 del 63 al 66. Busque Deuteronomio y yo le voy leyendo algunas cosas. Si se quiere hablar de las bases sobre las cuales se fundó el Estado moderno de Israel, es inevitable hablar de quiénes son sus ciudadanos. Actualmente es imposible identificar una raza judía con características específicas. Sus habitantes actuales son el resultado de la convergencia de hebreos descendientes quienes habitaban en distintas partes del mundo. Y estamos hablando de judíos que han venido de lugares tan distintos como Rusia y Etiopía, por ejemplo. No sé si usted tenía conocimiento, pero para que más o menos maneje la idea, en Israel uno de los idiomas oficiales es el ruso, debido a la gran cantidad de judíos que han emigrado de esos países. De Ucrania también hay muchos judíos que se fueron a esconder allá y que salieron de ahí. La repatriación contemporánea de los judíos fue justificada por una guerra. Creo que de esto me va a tocar no irme tanto a la palabra, ya vamos a leer Deuteronomio, pero irme un poco a la historia, porque no necesariamente todos conocen lo que sucedió. Y cuando hablamos de una guerra, no fue cualquier guerra, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya tendría que usted remontarse, por ejemplo, a la figura del Holocausto, que fue una estrategia que implementó la Alemania nazi en contra de los judíos para exterminarlos, literalmente. Y no solo acabar con sus vidas, sino saquear y robar todas sus pertenencias. Entonces, luego de terminada esa guerra, los judíos ya estaban hartos. Lo dije también en la clase anterior. Estaban cansados de que se les estuviera persiguiendo de manera recurrente en donde quiera que estaban. Podríamos decir, era ya un asunto de vida o muerte. Ya había un agotamiento, un desgaste muy grande con respecto a este fenómeno. Que cada tiempo reverdecía, que cada tanto volvía a brotar. A veces había como cierta, llamémosle calma, pero luego aparecía algún cabeza caliente, algún populista, algún dictador, algún imperio que no los quería por algo y volvía nuevamente la persecución. Entonces, alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a escuchar voces cada vez más fuertes de un movimiento que se ha venido a conocer como el sionismo. El sionismo esencialmente es una doctrina que cree que a los judíos les pertenece por derecho la patria original en Israel. Esta es una doctrina ideológica muy fuerte que incide y afecta muchísimos de los ambientes que nosotros no nos imaginamos, como por ejemplo las artes en algún momento, sobre todo en mi generación. Las artes fueron muy afectadas por el sionismo, fueron muy permeadas por el sionismo. Basta con recordar, y yo le pido a usted que haga el ejercicio, piense en la típica película ganadora de Oscar de principios de los 2000. Todas, si no su gran mayoría, tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial. Aún recuerdo una muy famosa que se llamó La vida es bella, muy famosa. También estuvo el violinista, otra canción ganadora de Oscar muy buena. Creo que hubo otra muy buena también que se llamó, perdónenme que no me recuerdo el nombre exacto, pero tenía la palabra pijamas y era una alusión a niños que utilizaban, tal vez si alguien me ayuda y lo anota ahí en el chat, los niños de pijamas a rayas, no sé, puede ser que me equivoque, una cosa así, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que durante una muy buena parte de una generación, con la que estamos aquí presentes quizás, esta fue una constante que se dinamizó con mucha fuerza, se popularizó con mucha fuerza en el mundo occidental, permitiendo asentar la idea de que los judíos eran víctimas. Y yo, muy francamente, creo que los judíos son víctimas.
No solamente creo que sean víctimas de sí mismos, en el sentido estricto de que ellos cometen errores como seres humanos cualquiera, sino creo que también son víctimas de, de un odio muy arraigado, diría yo ancestral, de diferentes poblaciones, como puntualmente son los árabes. Hoy, pues evidentemente. Nunca he entendido, y lo digo con franqueza, por qué los europeos odian tanto a los judíos. No entiendo el por qué, pero es algo recurrente, es algo constante hasta el día de hoy. Usted se pone a ver un poco series, documentales, noticieros que vienen de Europa y son muy despiadados con Israel. No hay margen de nada. Sin embargo, bueno, esa es la realidad con la cual ellos han vivido y puntualmente en aquel momento, esa palabra, no esa palabra, perdón, esa condición de estar bajo un oprobio tan grande genera, no hay otra palabra para decirlo, tanta lástima de parte de las naciones, de las organizaciones estatales del momento, que deciden darle un lugar a Israel. Yo les voy a ser muy honesto. No creo que si se hubiera, a ver, no creo que si no hubiera existido una segunda guerra mundial, a Israel se le hubiera dado tierra. No sé si me estoy explicando. Voy a repetirlo para que se entienda mejor. No creo que sin guerra mundial, o sea, sin la segunda guerra mundial, Israel hubiera existido como Estado. Era necesaria la guerra, esto suena feo, era necesario el holocausto, esto suena feo, porque no lo estoy avalando, no estoy diciendo hip hip hurra, ¿verdad? Ni Heil Hitler, ni cosa por el estilo, pero sí estoy diciendo que espiritual y proféticamente era necesario un cataclismo, un genocidio de esa naturaleza para que a Israel se le hubiera concedido lo que se le concedió, que es absolutamente fenomenal. Es una cosa sin parangón, o sea, no hay en el mundo un referente que haya visto a las naciones del mundo de acuerdo para darle tierra a un país, para darle tierra a un pueblo. Hoy hay muchos pueblos que están peleando por su autonomía. Por ejemplo, los kurdos. Se dice que el pueblo kurdo son el pueblo más grande del mundo en este momento que no tiene su tierra. Y no hay ninguna voluntad para darles territorio, no hay ninguna voluntad. Ellos están dispersos entre Irán, entre Turquía. Bueno, esto es un drama también, usted lo puede estudiar. Entonces, lo que le quiero representar es cómo lo de Israel es muy sui generis, no es fácilmente equiparable con nada. Y esto es posible por el contexto de persecución, el contexto de dispersión, de maltrato, de daño que hay sobre los judíos. Es que hay que ver el impacto que causó las imágenes de lo que fueron esos campos de concentración. Usted tiene que pensar no como una persona de 1900, del 2024. No, no, no. Usted tiene que ir a pensar y remontarse a una persona de los 1940, que luego de cuando Alemania pierde la guerra, se empiezan a descubrir las atrocidades que estaba viviendo el pueblo judío a lo interno de Alemania, porque estaban totalmente silenciadas, o sea, no era algo público. Si bien la doctrina de Hitler era conocida, pero Hitler no hacía reportajes en horario premium de los campos de concentración. Eso era, llamémoslo entre comillas, el secreto mejor guardado del Tercer Reich. Porque tampoco es que había tanta, ¿cómo se llama? Tanta locura. Sí había locura, sí había demencia, sí había irracionalidad, pero no a ese nivel de llegar y decir, aquí nosotros le hacemos esto a los judíos. Hacemos experimentos con ellos para ver si sale bueno o no un jabón o si esta u otra vacuna funciona. No, no, eso no sucedía. Entonces, el impacto visual, que no se reduce a una foto. No, 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 es que el judío sale cadavérico, el judío sale narrando cómo era que morían, se sale hablando de ¿cómo se llama esto? De las cámaras de gas, de los crímenes sumarios, ¿verdad? Los crímenes masivos.
aún empiezan a descubrirse, vea qué cosa más tremenda. No sé si usted alguna vez le ha metido a estudiar sobre, puntualmente sobre lo que hacían los nazis con estas muertes, pero específicamente llegó un momento en la guerra donde este tipo de muertes en contra de judíos, gitanos y etcétera, etcétera, era tan violenta por su masividad que los generales alemanes decidieron buscar una medida alternativa para matar a esa cantidad de gente que mataban, porque ellos en sus registros daban cuenta del enorme deterioro psicológico que había en los soldados alemanes que estaban a cargo de estas matanzas. O sea, la deshumanización fue total, al punto de que los mismos verdugos ya no tenían capacidad humana, ya no tenían recursos de maldad para seguir haciendo las atrocidades que hacían. Entonces es cuando vienen estos inventos de la cámara de gas, por ejemplo, para poder matarlos a todos sin el uso de balas, ¿verdad? En otras formas. Entonces, cuando aparece el concepto, la idea del holocausto, cuando se levantan las cobijas de esta desgracia tan atroz, Israel y específicamente el movimiento sionista lo que vende es una pomada canaria. La solución a este problema es que nos den tierra, nos digan dónde habitar. Y a partir de ahí se empieza una serie de negociaciones en las esferas internacionales donde Israel claramente por su población judía en el mundo tenía una mancuerna, tenía una palanca muy fuerte. Además de que estos temas ya se venían discutiendo desde la Primera Guerra Mundial, ya esto se venía hablando desde la Revolución Bolchevique, que la Revolución Bolchevique es anterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque precisamente los rusos también, con su revolución y su cosa comunista, dentro de los grandes enemigos de la revolución estaban los judíos, aunque habían judíos de izquierda, comunistas, ateos. Pero la primera gran persecución de judíos en el siglo pasado estuvo a manos de los rusos. Entonces, la revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, imagínese el desastre, ¿no? Yo no sé cómo sobrevivió esa generación. Que usted hubiera nacido en principios de los 1900 y le hubiera tocado vivir dos guerras mundiales. Tiene que haber sido una cosa, pero wow, ¿verdad? Y ojalá haber hasta tenido que ir a la guerra. Entonces, a los judíos les pasa esta planadora por encima y entonces las naciones deciden, vamos a darle tierra a Israel. Ya les expliqué, habían varios lugares posibles donde esto podía tener lugar, pero escogen volver a Israel a un lugar cercano a Jerusalén, porque Jerusalén por sí sola tiene su historia. Los judíos llegan a un lugar, a una ciudad llamada Tel Aviv, que hasta el día de hoy pues se considera la capital de la nación, y es en Tel Aviv donde se consuma la constitución de Israel. Y dentro de las políticas fundacionales del Estado de Israel es la repatriación de los judíos que estaban dispersos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque pareciera un poco lo contrario a la profecía, a la dispersión, para testificar de manera fehaciente con documentos históricos, legales, de que esa dispersión era real. O sea, no era un cuento chino, ¿me entiendes? No es que los judíos inventaron la historia de que pobrecitos ellos y que estaban regados por el mundo. No, la dispersión era real, verificable. Y no solo en ese tiempo, sino que a través de la historia. ¿Ya? Entonces, esa dispersión fue hasta los confines de la tierra. Hay judíos en todas partes del mundo. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 28, 63 al 66. Perdóneme que ya se me olvidó a quién le pedí el versículo. Levánteme la mano físicamente para saber a quién fue. No se lo he dado a nadie. Bueno, le pido a la hermana Eli González, que es la primera que tengo aquí, que por favor me lo lea. Me imagino que ya lo tiene a mano. Si puede encender su micrófono, se lo agradezco. Perdón, ¿era Deuteronomio qué, profeta? Deuteronomio 28, 63 al 66. Si no lo leo yo, no hay problema. ¿Lo tiene usted? No, sí, 28 del 63 al 66. Adelante. Así como Jehová se goza
en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra, a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conocisteis, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso, y de noche y de día no tendrás seguridad en tu vida. Fuerte, ¿no? Y estamos hablando, vea el libro en el que estamos leyendo esta historia, o sea, prácticamente Israel se está fundando y ya Dios les está hablando de dispersión. La naturaleza de Israel siempre fue una naturaleza caída. Rápidamente le pido a la hermana Erika Carrasco si me puede buscar Ezequiel 37, 1 y 2. Y luego vamos a leer el versículo 11 para que podamos, bueno, ver todo el conjunto de versículos que se refieren a esto que llamamos la gran diáspora judía. Ezequiel 37, 1 y 2 y 11, si por favor me ayuda a leerlos. Ezequiel 37, 1 y 2. 1, 2 y luego el 11. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ahora vamos al 11. ¿Lo leyó el 11? Sí, pero ahora leamos el versículo 11. 8. No, 11. 11, perdón. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Gracias. Bueno, claramente aquí vemos que la representación en la visión de Ezequiel habla de Israel. El versículo 11 lo deja muy claro. No vamos a ponernos a filosofar sobre eso. Lo que me interesa ahora es devolvernos al versículo 1 y 2, porque hay dos variables que son importantes de destacar sobre la dispersión que va a vivir Israel. Número 1, dice que son muchísimos sobre la faz del campo, ¿ya? Y luego dice secos en gran manera. Estas dos variables nos hablan de una gran extensión de esta dispersión, pero por otro, al hablar de secos en gran manera, nos dice también que esta dispersión durará mucho tiempo. Será una dispersión de muchos años. Y bueno, ya le dije yo que fueron 1900 años que duró esta dispersión, desde que Israel fue expulsada de su tierra y hasta que volvió a constituirse una nación en el planeta, en el mapa mundial, que se llama Israel. Esto es algo realmente dramático, mis amados. En esta dispersión hay tres variables que voy a tratar de no ahondar mucho en ellas, pero cada una tiene su tema complejo de ver, que son las preguntas que hicimos hace un momento en la encuesta. ¿Cuáles son esas promesas de restauración? Número 1, tome nota, el templo. Dios prometió restaurar el templo. Número 2, Dios prometió restaurar a Jerusalén como ciudad. Y número 3, Dios prometió restaurar la tierra. ¿Ok? Entonces, la restauración del templo, creo que todos sabemos, tuvo dos grandes, destrucciones. La primera fue cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén y arrasa con el templo. Esa es la primera caída. Ese templo es restaurado por quien nosotros conoceríamos como Zorobabel en primera instancia, pero luego, como ya expliqué, viene Herodes y a manera de un tercer templo, que realmente no lo es, sino una gran remodelación, una gran inversión sobre la estructura del templo, logra llevar a su máximo esplendor todo lo que es todo lo que es la ciudad templaria,
perdónenme que use esa palabra, no sé si me la va a entender, pero todo lo que sería el territorio en relación a el templo. ¿Por qué digo esto? Porque la gente, por ejemplo, cuando habla del muro de los lamentos, donde los judíos van a orar y hacen todo su asunto, y tal vez usted ha ido a Israel también ha ido, no es el muro del templo, es el muro de la ciudad que rodeaba el templo. Y cuando digo la ciudad, no quiero que se confunda con la idea de que ese era el muro de Jerusalén, no, sino que todo el terreno, o a ver, el complejo cúltico tenía ese muro como una especie de restricción para entrar a lo que se conoce como el patio en la Biblia, ¿no? En el lenguaje sacerdotal, el patio. Entonces, este muro era lo que Herodes extendió dentro de muchas cosas, porque no estaba esa limitación que Herodes hace. Entonces, cuando se habla del muro de los lamentos, no se habla del muro del templo. Eso como un dato para aclarar. Pero bueno, vayamos entonces a versículos que nos hacen saber, que nos permiten saber que estos procesos de la dispersión también anuncian restauración del templo, de Jerusalén y también eh, de la tierra. Daniel 9:26, por favor búsquelo si usted es tan amable. Daniel 9:26 dice, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto. Vea cómo ya nos pone en un contexto que tiene que ver con los últimos tiempos. Y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación y aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Bueno, particularmente cuando hablamos de la dispersión y la ruina del templo, estamos también siendo conscientes que llegará un momento donde esta ruina será eh, sustituida, será cambiada por restauración. Entonces, lo que hoy es en rumores, el tercer templo es algo que es real, es una intención clara del Estado judío de llevar a cabo. ¿Cuándo, cómo? Eso es lo que no sabemos. ¿Cuándo, cómo? Posiblemente sí va a ser una de las detonantes de la Tercera Guerra Mundial, si no será la cuarta. Alguien dijo por ahí que no sabemos cómo se va a pelear la Tercera Guerra, pero sí la cuarta sabemos que va a ser con piedras y palos, porque va a haber una clase de devastación en la Tercera Guerra Mundial que posiblemente nos remita a lo que vendría a ser el Armagedón. Por lo tanto, no estamos lejos de ver un enfrentamiento no continental, mundial, o aún hoy lo podemos observar como este mundo multipolar, donde ya no es solamente, por ejemplo, la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que ahora vemos una multipolaridad en China, en la India, en países como Sudáfrica, como Brasil, que son países muy grandes, muy populosos, y que por su fuerza pueden llegar a incidir sobre decisiones. Aún vemos el comportamiento de Irán. Irán es un país que para nosotros, tal vez a la distancia, parece poca cosa, pero Irán es un país continental. Turquía es un país continental con ambiciones fuertes en la región, internacionales. Entonces, a lo que voy es que el escenario se está complicando mucho, porque precisamente todos están detrás de sus propios intereses. Y el perseguir sus intereses usualmente lo que genera son enfrentamientos de múltiple calidad, de múltiple naturaleza, que enciende fuegos por todas partes. Así fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue únicamente o exclusiva de Europa. Acordémonos que la forma en la que Estados Unidos entra a la guerra es por causa de sus conflictos con Japón, pero Japón tenía muchos frentes abiertos en Oriente. Había invadido China, había invadido Corea y bueno, tenía una ambición expansionista. Entonces, había un tema ahí complejo. Por otro lado, las colonias africanas también se vieron envueltas por la naturaleza de estar vinculadas, digamos, a esa colonia. Y el escenario era bien complicado, pero no crea que ahora es menos complicado. Ahora yo creo que es tanto o más, porque ahora todos se sienten que son los nuevos imperios de moda, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vemos el comportamiento de China con Taiwán, vemos a Rusia lo que está haciendo con Ucrania,
Pero lo mismo sucede, por ejemplo, con el comportamiento que tiene Turquía con esta región del Cáucaso, todo lo que está sucediendo entre Armenia y Azerbaiyán. Podríamos seguir y seguir, ¿ya? No es para no prestarle atención el problema que ahora han hecho en Venezuela con las Guyanas, con una de las Guyanas, me parece. Esos conflictos pueden tener detonantes en otras partes del mundo. Espero que usted me entienda, ¿no? Y desde luego eso puede traer un efecto bola de nieve que nos envuelva en una pelea que no se pueda detener por ningún frente. Aún los conflictos que tiene India con China por su frontera también son bien complicados. Cada tanto se dan de balazos ahí, alguien muere y no ha pasado a más, pero un choque entre India y China sería una cosa bien complicada y bueno, podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, creo que estamos en una situación muy semejante en ese sentido a poder vernos envueltos en cualquier momento. No estoy diciendo que mañana, porque no vine aquí a ser ¿cómo se llama? De predictor, ¿verdad? De acontecimientos. Pero sí creo que las circunstancias están dadas y se han venido agravando en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, se han venido agravando para que en cualquier momento, cualquier chispa prenda la hojarasca. Estamos en eso. Y claro, hay muchos factores que pueden detener una guerra, pero hay otros que lo pueden agravar. Por ejemplo, la torpeza de un presidente, digamos, de una potencia como Estados Unidos, la torpeza de un presidente como el ruso, una torpeza de un presidente como chino, pueden llegar a traer al traste muchas cosas y vernos envueltos en situaciones muy, muy complejas. Vamos a buscar ahora Daniel capítulo 9, versículo 25 para hablar acerca de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén, acordémonos que es la niña de los ojos de Dios. No hay otra forma de escribirlo. Dios está enamorado de Jerusalén. Dios ama a Jerusalén. Es su ciudad santa. Es la ciudad del gran rey. Eso es Jerusalén. Entonces, en el momento que hablamos de Jerusalén, no hablamos ni de San José, Costa Rica, ni hablamos de Buenos Aires, Argentina, ni hablamos de Washington, D.C. en Estados Unidos, ni de Santiago de Chile, ni de Managua, Nicaragua. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de un lugar de acontecimientos dramáticos a nivel profético. Jerusalén debe ser objeto de estudio para cualquier persona que quiera hablar de los últimos tiempos. Jerusalén tiene su historia por sí misma. Jerusalén no es Israel, o sea, no es sinónimo de Israel, nunca lo ha sido. Y particularmente, como yo les decía hace un momento, cuando Israel se constituye como Estado, ellos no tenían como capital Jerusalén. Jerusalén no era parte del botín, o no del botín. Jerusalén no era parte del acuerdo. Acordémonos que cuando Israel nace como Estado moderno, se habla del acuerdo de los 2 estados, donde ese territorio llamado Palestina, que es un nombre que dan los romanos, que heredan los británicos, bueno, los otomanos y luego los británicos, a ese territorio, la región llamada Palestina, se parte en 2, pero de una manera absolutamente inverosímil. No sé si usted ha visto el mapa que se creó después de la Segunda Guerra Mundial con respecto a Palestina. Es una cosa loca, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, es agarrar comunidades y decir comunidades dispersas, comunidades que no están unificadas territorialmente, decir ustedes son un país. Una cosa nunca vista. Y se quiso hacer lo mismo con los palestinos y con los judíos, dejando a Jerusalén bajo una especie de protectorado de las Naciones Unidas, cosa que nunca ocurrió, dejando a Jerusalén con un estatus especial que no le pertenecía a nadie, ¿verdad? Entonces, Jerusalén, aunque no es una ciudad, no es fea, pero no es una ciudad tan como si usted se lo puede imaginar. O sea, es una ciudad realmente común y corriente, cuyo valor no está en lo que hay en ella, sino en lo que representa. Entiéndase bien lo que quiero decir. No estoy despreciando a Israel, ni a Jerusalén en ningún sentido. O sea, lo de Jerusalén, insisto, no es equivalente a hablar de Israel. Jerusalén viene a ser conquistada por Israel a consecuencia de las múltiples guerras, cosa que también vamos a hablar en un momento. Israel, a ver, en sus primeros 35 años de existencia, tuvo más guerras que ningún otro país moderno y hasta el día de hoy sigue teniendo guerras.
tal vez no guerras contra estados como los tuvieron en el pasado, pero sigue estando bajo ataque permanente. Entonces, en la medida que Israel va ganando sus guerras, también va tomando poder, va tomando autoridad sobre la ciudad de Jerusalén. Y queda muy claro que los judíos, igual que nosotros, entendemos que no hay Israel sin Jerusalén. Vamos a decir, no es lo mismo hablar de Jerusalén a la orilla del mar, no es lo mismo hablar de de Israel a la orilla del mar, o Israel en el desierto del Negev, o Israel en donde quiera. Si no está Jerusalén en la ecuación, no es lo mismo. No es lo mismo para el judío, no es lo mismo para Israel como Estado. Y bueno, una de las grandes razones es porque dentro de ella está el templo, claramente. Se dice que Jerusalén no era una ciudad tradicional como usted se la puede imaginar, que Jerusalén no es una capital cualquiera. Jerusalén es una ciudad templo, es una ciudad dada casi que en su totalidad a lo espiritual. Nunca fue Jerusalén una ciudad comercial, no era una metrópoli cosmopolita, nunca lo fue. Jerusalén no era eso. Jerusalén era una ciudad templo. Toda su vida giraba alrededor de lo que ocurría con la vida religiosa. Siempre, hasta el día de hoy. Hoy Jerusalén está partida. Se habla de una Jerusalén donde teóricamente gobiernan los judíos, otra donde gobiernan los católicos, otra donde gobiernan los ortodoxos y una cuarta porción donde gobiernan los musulmanes, los islámicos. Entonces, sigue siendo una ciudad de convergencia espiritual para todos. Y en este caso estamos hablando de las 3 religiones monoteístas más importantes de la tierra. No es poca cosa. Entonces, claro, Israel ha tenido que manejar algodones para lidiar con Jerusalén, pero también en la medida que va pasando el tiempo ha sido clara cuál es su intención. Su intención es dominar por total, o sea, dominar cabal y completamente Jerusalén, determinar qué ocurre y qué no ocurre. ¿Ya? Entonces, Daniel 9:25 dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. ¿Ok? Bueno, queda claro. Yo creo que la profecía aquí no hay mucho que darle vuelta. Dios promete, Dios anuncia que va a haber una restauración de Jerusalén, pero desde luego que si nos habla de reconstruir es porque la ciudad está en ruinas, ¿verdad? Entonces Dios primero nos dice, sí, la ciudad va a ser arrasada, pero yo la voy a reconstruir. ¿Cuándo viene a suceder esta reconstrucción? La palabra que se usa no es necesariamente esa específicamente, no se habla de reconstrucción, se habla de reunificación. Cuando Israel se constituye como Estado, no tenían a Jerusalén como parte de su territorio, y cuando Israel hace la declaración de existencia, inmediatamente el mundo árabe reacciona violentamente y se alzan en armas contra ellos. Esto es una historia dramática, es apasionante ver las historias, la narrativa de las guerras que ha tenido Israel, y una de esas guerras dramáticas es esta, la guerra de independencia o la guerra de liberación, porque es un país que no existe, es un país que acaba de nacer. ¿Qué clase de contenido económico, qué clase de organización militar, qué clase de capacidad ofensiva tiene un país en estas condiciones? Bueno, no sé si nula o nada. Y se enfrenta a una gran cantidad de países que todos son sus vecinos y desean destruirlos. No es un asunto de medias tintas, no es un asunto de que te quiero quitar un pedacito de tierra, no. Simplemente no querían que Israel existiera. Entonces, en esa guerra, lo que se dice es que Israel logra obtener el 78% de la tierra que le había sido asignada al Estado palestino. Vamos a decir, las naciones dicen, vamos a hacer un acuerdo donde van a haber 2 estados, Israel le toca esto y a los palestinos esto otro. Los árabes, porque no eran solo los palestinos, dicen, nosotros no queremos ese acuerdo. Israel dice, no me importa que ustedes no lo quieran, ya todo el mundo está de acuerdo, las potencias me dieron permiso, así que nosotros hacemos nuestra acta de constitución. Como los árabes no les parece, invaden Israel, en ese caso el territorio que tenían, y se llevan la gran sorpresa de que Israel
los derrota apabullantemente. Y por supuesto, como toda persona que gana una guerra, pues toma el territorio de los que son derrotados. Esto es una cosa muy normal, esto es algo muy obvio. La gente hoy en esta generación que no ha vivido grandes guerras se hacen los escandalizados con esto. Pero eso es algo de obviedad. Si yo le gano una guerra a alguien, yo lo voy a avasallar territorialmente, políticamente, económicamente. Esto no es un asunto contra derechos humanos. Esto es un asunto de que así ha sido la vida humana. Entonces, que Israel tome el 78% de lo que le correspondía al Estado palestino, incluye que empiezan a tener comunicación con Jerusalén. O sea, ellos no tenían acceso directo por tierra a Jerusalén, pero luego de esta guerra ya empiezan a tener una colindancia, vamos a decir así, con Jerusalén. Y a partir de ese contexto es que se empieza a crear una vinculación con Jerusalén e Israel. Más adelante hay otra serie de guerras, pero particularmente hay una donde Jerusalén, que estaba en ese momento colonizado en su gran mayoría por palestinos, empiezan a utilizar ese reducto con las condiciones especiales que tiene para poder atacar a Israel sin ninguna clase de consecuencia. Básicamente, imagínense lo mismo que están haciendo los palestinos en Gaza cuando cavan túneles debajo de un hospital, o cuando cavan túneles, que acaba de salir la noticia, que lo descubrió Israel en el sur de Gaza, debajo de la ONU. Imagínense qué cosa más. Bueno, es exactamente lo mismo que hicieron en su momento los palestinos utilizando la condición especial de Jerusalén, como ya le expliqué, al no pertenecer a ninguna nación, pues tenía de alguna manera la idea de ser tierra de nadie, y realmente así era. Entonces Israel, cuando viene la famosa guerra de los 6 días, que eso es, digamos, algunos años después, en 1967, estamos hablando de poco más, poco menos de 20 años después de la fundación del Estado, y toman Jerusalén y la reunifican. O sea, ellos se apropian de toda Jerusalén. Y en este momento, toda Jerusalén está bajo el dominio israelí, no palestino, aunque los musulmanes tienen su autonomía, porque ahí está la cúpula de la roca, ¿verdad? El domo de la cúpula de la roca, donde ellos veneran, donde ellos hacen sus prácticas de culto, ¿ya? Bien, número 3, estamos hablando ahora de la tierra. Vamos a ir a Levítico, capítulo 26, versículo 31, por favor. Levítico 26, versículo 31. Le voy a pedir, por favor, a la hermana Irma Jiménez, si puede leer el versículo. Cuando esté lista, solo enciende su cámara para poder escucharlo. Adelante, Levítico 26, 31. Amén. Levítico 26, 31. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Vamos a ir al 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Perfecto. Ahí llegó hasta el 34, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, bueno, aquí creo que también es igual de contundente, de clara, de cómo Dios se compromete con la tierra, y vea qué tremendo cómo Dios relaciona el desahucio de los hebreos de la tierra de Israel con el descanso. Acordémonos de los conceptos del año del jubileo. Ya, esto es un tema bien complejo y esto viene más atrás todavía. Acordémonos del día del descanso que se establece cuando Dios crea la humanidad. Son leyes muy dramáticas que tienen que ver con la forma en la que Israel abandonó la ley de Dios. No respetaron. Dios los quería hacer un pueblo extraordinario, un pueblo sin parangón, y ellos se negaron, rechazando y dándole la espalda a la ley de Dios. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, el gran panorama de lo que es la dispersión como una profecía ya cumplida. Vamos a la número 2, nos quedan varias. No voy a tratar de correr porque mi intención no es hacerlo
rápido y que la cosa salga rápida porque necesito terminar. Lo que quiero hacerlo es con calma. Como ustedes ven, son temas complejos, amplios. Y si no logramos terminar esta clase de las profecías ya cumplidas sobre Israel, sobre los últimos tiempos, pues bueno, lo haremos en la próxima clase. Así que no vamos a perder nada. Bien, la segunda profecía, yo la denomino el país, vea qué hermoso, el país que nació de una manera especial. Entonces, ahora vamos a ir a la segunda pregunta. Rápidamente, ayúdeme y contéstelo, por favor, usted. Contéstelo usted. Si mi equipo, por favor, me habilita la encuesta, ayúdeme. Tiene solo unos segundos, no vamos a tomar mucho tiempo para esto. Le hago la pregunta en voz alta. ¿Podemos asegurar que es una profecía sobre Israel? Número 1, su milicia es invencible. Número 2, tiene un líder sin igual. Número 3, nació en un solo día. Número 4, adquiere independencia de su colonizador. Le repito la pregunta para cerrar. ¿Podemos asegurar que es una profecía cumplida sobre Israel? Su milicia es invencible, tiene un líder sin igual, nació en un solo día, o la última, adquiere independencia de su colonizador. Le pido a mi equipo si puede cerrar ya la encuesta para ver cuáles fueron los resultados. Vamos a ver cómo estamos. Un 5% contestó que su milicia es invencible. Buenas noticias. Israel es bueno para pelear, pero esa no es una profecía cumplida. Tiene un líder sin igual. El 18% contestó. Muy buena idea, pero esa tampoco es una profecía cumplida. Y número 3, nació en un solo día. 77% han dado en lo correcto. Y número 4, y yo les ayudé con mi anticipo a que contestaran. La última no tiene a nadie que haya caído en la trampa. Así que muy bien, lo felicito. Y bueno, vamos a ir un poco a la palabra para que podamos pues ver cómo se cumple esto, ¿no? Isaías 66, del 8 al 11. Para poder nosotros dimensionar cabalmente lo que implica que es una nación nacida en un solo día, tenemos que recoger cómo es que nacen las naciones. Si ponemos como ejemplo nuestros países, la gran mayoría fueron dados a luz por guerras de independencia, guerras que no son rápidas, no son fáciles, que toman años y que son a través del tiempo desgastantes, ruinosas y marcan a una generación completa. Las guerras de independencia son famosas sobre todo en América Latina. En otros casos, por ejemplo, en nuestros países de Centroamérica se dio la peculiaridad de que al estar nuestros países, en aquel momento provincias vinculadas a México, cuando México logra la independencia, inmediatamente se le gira como, vamos a decir, como una encuesta a las demás provincias de Centroamérica si querían ser o no independientes. Y bueno, tuvimos la habilidad, la inteligencia en aquel momento de creernos independientes, suficientes, y nos independizamos de España, todo Centroamérica, sin una guerra. Pero hubo toda una movilización, hubo toda una convergencia ciudadana, ¿verdad? Para que esto pudiera ser una realidad. Y aún siendo algo que relativamente pareciera fácil, no fue fácil porque claramente en México tuvieron que morir muchas personas, tuvieron una guerra muy difícil que dio a luz esto, ¿no? Entonces, si nos vamos a Europa, pues bueno, hablaríamos de lo mismo, hablaríamos de conquista tras conquista, de territorios que crecen, que se hacen chicos, hablaríamos de invasiones, hablaríamos de toda clase de cosas amargas en la historia, como lo es la muerte, como lo es la guerra. Pero Israel, el Estado moderno de Israel, no tiene que vivir una sola guerra para fundarse como nación. Si bien había un antecedente que ya se los expliqué, Israel no hace una guerra para ser reconocido como país. Se une, se dice que esto fue en el Museo de Artes de Tel Aviv, se unen varios judíos notables, entre ellos algunos hasta eran ateos, liderados por David Ben Gurión, que vino a ser el líder de aquella generación, y firman todos, bajo la aprobación de las Naciones Unidas, firman todos un acta de constitución del Estado de Israel, la cual se iba a fundar esencialmente sobre 3 pilares. Perdónenme si no me acuerdo, creo que sí. Libertad,
se funda también sobre el principio de la vida y también el tercero sobre el principio de la repatriación de los judíos. Perdón, de la justicia, de la paz y de la libertad. Perdónenme que me equivoqué, ahora me estoy acordando. La repatriación de los judíos es una de las misiones, perdón, por la cual el Estado de Israel se funda. Es como decir la justificación del porqué. Pero los tres principios son justicia, paz y libertad. Justicia, porque claramente ellos entendían que habían sido víctimas del antisemitismo. La paz, porque no querían vivir en la condición en la que estaban. Y la libertad, que como judíos querían de poder determinar su propio destino y no depender de otras naciones. ¿Ok? Entonces, Isaías 66, versículo 8 al 11, lo voy a leer yo y a mí me emociona muchísimo porque este versículo es como si lo hubiera escrito alguien en 1948, pero no fue en 1948 que se escribió este versículo. Quien escribe esta profecía vivió siglos atrás. No tenía ni la menor idea de lo que iba a vivir su pueblo. Y tiene la capacidad de hablar con esta certeza, con esta claridad de los acontecimientos futuros. A mí estas cosas me emocionan, no sé si a usted lo emocionan, pero a mí me deslumbra la grandeza y el poderío de Dios, porque la información no está oculta. La historia misma testifica de la palabra. No sé si usted me entiende lo que eso representa. Israel se pudo haber fundado de mil maneras. Pudo haberse constituido de mil formas. Pero se constituye tal cual está profetizado. Y vuelvo a repetir, no sé si me oyó, por gente atea. David Ben Gurión era ateo. Era comunista. Israel se funda bajo conceptos comunistas ateos. Los famosos kibbutz son la organización plena de la fantasía comunista. Un grupo de gente que convive o que trabaja de manera armónica para buscar un bienestar común. Entonces, dentro de estas comunidades llamadas kibbutz, la gente lo que intentaba era siempre velar por el bienestar de todos. Era la fantasía comunista. No es gente que tuviera el judaísmo en su cabeza o una Biblia en la mano, no. Y vea lo que dice la Biblia 66, 8 al 11. ¿Quién oyó semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? Yo le pregunto hoy a la humanidad la misma cosa. ¿Quién oyó algo así? ¿Quién vio algo así? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto a Sión, que estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos, oh Jerusalén. Para que usted se le ponga la piel de gallina, mi hermano. Gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos de gozo con ella todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria. Bueno, vuelvo a repetir, la palabra es impresionante, la palabra es muy contundente, es una nación que nace en un solo día. Así que bueno, vamos ahora, por favor, a tomar nota de la tercera profecía que se cumple. La tercera profecía que se cumple es lo que se conoce, o lo que yo llamo, la destrucción de los enemigos de Israel. En este caso, de los enemigos del Estado moderno de Israel. Y para eso le pido a mi equipo que pueda compartir otra encuesta para ver cómo estamos. Vamos a ver cómo anda usted de historia con este tema de la destrucción de los enemigos de Israel. Ahí lo tiene frente a usted para que me ayude a contestar cuáles son las guerras libradas por el Israel moderno. Puede marcar las que quiera, puede marcar las 4, puede marcar una, puede marcar las que quiera.
¿Cuáles de estas son guerras libradas por el Estado moderno de Israel? Bien. Número 1, Guerra de los 6 días. Número 2, Revolución bolchevique. Número 3, Guerra Yom Kippur. Número 4, Segunda Guerra Mundial. Así que bien, le repito rápidamente, ¿cuáles de estas son guerras que ha librado el Estado moderno de Israel? Guerra de los 6 días, Revolución bolchevique, Guerra Yom Kippur y Segunda Guerra Mundial. Le pido ahora a mi equipo que cierre las encuestas y por favor nos muestre los resultados. Vamos a ver cómo anduvieron. Número 1, en primer lugar, Guerra de los 6 días, el 74% acertó con su respuesta. En segundo lugar, la guerra del Yom Kippur, solo con el 46%. Ahí varios estuvieron flaqueando, porque esa es una guerra del Estado moderno de Israel. Y luego el 17% se equivocó y anotó que fue la Segunda Guerra Mundial, que no peleó Israel, no existía. La revolución bolchevique tampoco, ni siquiera existía Israel. Así que bueno, felicidades para los que saben y una llamada de atención para los que no saben. Vamos a ir a Isaías 66, pero vamos a buscar, por favor, el versículo 12, si son tan amables. Y yo le leo un poquito mientras que me ayuda la hermana Marina Echeverría, por favor, a buscar Isaías 66, 12. Si se continúa la lectura del texto anterior de Isaías, el que acabamos de leer, se desprende una de las características que ha identificado a los israelíes en su corta historia: la constante victoria sobre sus adversarios. Alguna vez escuché a un militar importante israelí que decía: lo que pasa con Israel es que no puede perder una guerra. Y él explicaba, después de decir esa frase, porque el día que nosotros perdamos una guerra, desaparecemos. Entonces no nos podemos dar un lujo de perder una guerra. A pesar de ser un país diminuto en comparación con los estados que lo rodean, Israel jamás ha perdido una guerra. Nunca importó que siempre han estado en enorme desventaja numérica de recursos, estrategia y armamento. Siempre han ganado, no solo por su pericia, al menos yo no creo que sea solo por un asunto de pericia, sino porque también han tenido el respaldo divino. Las gestas de las guerras israelíes son absolutamente indescriptibles. Son realmente muy, muy, muy impactantes. Hermana Marina, por favor, encienda su micrófono para poder escucharla. Isaías 66, 12 al 15. Al 15. Buenas tardes a todos. Esto dice el Señor: yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí en Jerusalén, como una madre consuela a sus hijos. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará, florecerán como la hierba. Todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos. Miren, el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión. ¡Wow! Amén, Tremendo. amén, tremendo, así es. Cómo Dios le jura, vamos a decir, lealtad a Israel como pueblo. Les dice: yo voy a estar con ustedes y voy a defenderlos. Y esa defensa se ha visto una y otra vez replicada. La primera guerra que tuvo en Israel, vamos a hacer un recuento rápido para que ustedes vean cómo en los primeros 35 años de su existencia Israel atravesó uno de los periodos más convulsos que jamás ha tenido un país moderno. Su primera guerra fue la guerra conocida como árabe-israelí, o guerra de independencia, o guerra de la liberación. En 1948 al 49, ellos pelean, escuche bien, contra Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania en aquel momento. Como ya le expliqué, Israel se funda y eso significa como una declaración de guerra para todos estos países árabes alrededor, y se lanzan en su contra con el fin de exterminarlos. De manera impresionante, los que se venían bajando de los barcos, que venían huyendo de la persecución en Europa, toman fusil
y se van a la guerra. Vea qué cosa tan tremenda. Esta gente que venía de haber dejado su casa, porque es así, en Europa, por la guerra, llegan a Israel y los reciben con todo cariño los árabes, diciéndoles, los vamos a matar, vamos a acabar con usted. Y los judíos tienen que salir a defenderse por su propia cuenta. Lo que se dice es que en aquel momento, mucho de lo que ayudó es que en los años previos a la liberación del territorio para que fuera Israel, ya habían milicias que podríamos denominar guerrilleras, que se estaban organizando para hacer atentados en contra del Imperio Británico y obviamente reclamar su independencia, pero también para defenderse de los mismos árabes, porque los años previos a la consumación del Estado de Israel, ya había un retorno, un claro retorno, aunque no estaba organizado políticamente, aunque no había un Estado que lo respaldara, los judíos por propia cuenta, huyendo, estaban encontrando en Israel un lugar de refugio. Curiosamente, y esto usted lo podrá encontrar en un montón de descripciones militares, lo que Israel toma como su tierra, ¿verdad? Como el lugar donde se van a ubicar, no es un lugar bonito, no es una pradera llena de flores y un jardín verde. Es un legítimo desierto. Es un legítimo desierto. Quiero que mediten esto, solo por un momento. Hoy, no es ayer, ayer era más dramática. Hoy, el 50% de Israel es el desierto de Judea. Solamente el desierto de Judea. O sea, quiero que medite en que lo que había ahí no era, a ver, una tierra de oportunidades. No era América cuando llegaron los colonizadores, que estaba llena de recursos, que estaba llena de exuberancia, de animales que nunca habían visto, de alimentos que nunca habían visto, que había oro. No, 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 no y no. Lo que se dice es que cuando ellos logran ganar ese territorio, o sea, no ese territorio, cuando los israelíes logran ganar esa guerra, ellos aumentan un 40% su territorio. Como les dije, un 78% de lo que le correspondía a los palestinos, pero que en su totalidad ellos casi que lograron expandirse, pues como si fuera, no el doble, pero un 40%. ¿Me doy a entender con eso? Entonces hubo una conquista del territorio. La segunda guerra que libra Israel es unos añitos después, en 1956. 7 años después, se desata lo que se conoce como la Guerra del Sinaí o la crisis del Canal de Suez. En aquel momento, para aquellos días, había un líder egipcio con ínfulas de dictador que se llamaba Gamal Abdel Nasser. Este personaje era un personaje que para aquellos días era respetado entre los círculos árabes y que propone la idea de avasallar a Israel. ¿Cómo es que esto se gesta? ¿Cómo es que se genera este conflicto? Bueno, a consecuencia en gran medida de que este líder, unas semanas antes de invadir Israel, lo que había hecho era nacionalizar el canal de Suez. El canal de Suez, si usted lo revisa, métase a Google, meta el mapa, busque el mapa. El canal de Suez es donde pasa la gran mayoría de barcos que van desde África y principalmente Asia hacia Europa. Entonces era un punto de tránsito muy, muy importante, tan importante como lo es hoy el canal de Panamá para aquella época, imagínense. Entonces, al nacionalizar el canal de Suez, ¿quiénes se enojan? Bueno, las potencias para variar, ¿verdad? Francia y Gran Bretaña se meten en la guerra a defender, en este caso, a Israel, y de alguna manera lo hostigan a Israel a entrar en este conflicto. Pero era una manera solapada, como decir, para castigar a este líder egipcio, que luego termina cayendo en esta guerra, o sea, pierde esta guerra. Y se logran esencialmente dos cosas. Tome nota, por favor, porque esto es importante, sobre todo la segunda. La primera cosa, la primera consecuencia de esta guerra, que no es tan conocida, no es muy mencionada, la primera cosa es que Israel por primera vez logra obtener que un país le acepte su frontera. Para una nación que es invisibilizada, esto es muy importante, diplomáticamente,
por primera vez logran que su frontera sea reconocida. Y número dos, que es aún más importante, Israel, por ese romance idílico con las potencias europeas, consigue un reactor nuclear. Y el reactor nuclear, que nunca ha sido aceptado por el mundo, digamos, nunca ha sido aceptado por Israel, todos sabemos que existe, todos sabemos que lo tienen, es de alguna forma el arma que les garantiza a ellos que cualquier país que sea hostil sepa que puede sufrir graves consecuencias atacándolos. Vean, por ejemplo, la guerra que se está librando ahora. Si ustedes se dan cuenta y han seguido las noticias, se percatan de que esta guerra en realidad no es entre Hamas e Israel. Esta guerra es entre Irán e Israel, claramente. Pero Irán no se atreve a atacar directamente a Israel. Es un juego casi infantil, pero es muy notorio, ¿verdad? Aún si ustedes siguen averiguando un poco más, se darán cuenta que las milicias de Hezbollah en el Líbano, que estamos hablando del norte de Israel, totalmente al otro lado, también son patrocinadas por Irán. ¿Ok? Y esta guerra en realidad viene derivada de qué. ¿Se han preguntado ustedes de qué viene derivada? Bueno, yo le cuento, si no lo sabe. Hace años atrás, cuando estaba Donald Trump, en conjunto Estados Unidos y sobre todo Israel matan a uno de los científicos más encumbrados que tenía Irán, precisamente en ingeniería nuclear, que además era considerado una especie de héroe en ese país. Entonces, desde ahí Irán, bueno, siempre, pero desde hace tiempo, particularmente con ese ataque de Israel, ellos vienen planificando este otro ataque que ha sido también muy mortífero y que viene a tener consecuencias en este momento, pero viene de allá. Entonces, a lo que voy es que el hecho de que Israel sea una amenaza nuclear para los países alrededor obliga a que estos países no los ataquen frontalmente. Y eso de alguna manera es, no sé si llamarle un beneficio o es como darle aire a Israel, pero digamos, sí es importante porque si Israel no tuviera ese armamento nuclear, les aseguro que ya más de algunos de los países musulmanes que tiene bombas nucleares se las hubiera mandado. Siguiente guerra, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días es una cosa loca, realmente loca, 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 porque no era ni por lejos predecible que esta guerra se iba a terminar en 6 días. Se llama así porque literalmente Israel pierde la guerra, gana la guerra, perdón, en 6 días. Pero no siendo esto suficientemente loco, suficientemente increíble, hay que dimensionar que Israel lo hace derrotando a todos los países a su alrededor. Logra derrotar a 4 ejércitos enemigos. Y en aquel momento, por ejemplo, Siria no es lo que era hoy, lo que es hoy. Siria en aquel momento era una de las potencias militares de Oriente Medio, específicamente porque habían logrado acumular una gran cantidad de recursos derivados del petróleo, ¿verdad? Se vino el boom petrolero. Estamos hablando de que es el apogeo de toda esta, no industrialización, sino bueno, usted me entiende, del uso, del consumo de los hidrocarburos. Creo que ahí me queda más claro. Entonces ya estas potencias militares, como el caso de Siria, vienen acumulando una cantidad de dinero exótica, exuberante. Hoy se habla, por ejemplo, de que los países con mayor PIB per cápita del planeta están Qatar y, por ejemplo, creo que está Emiratos Árabes. Y lo único que justifica eso es por la cantidad de petróleo que venden. Ya, entonces, a Israel le toca verla difícil en primera instancia, pero en 6 días acaba con ellos. Entonces es bien dramático. De eso se derivan varias cosas. Una de ellas es que Israel obtiene 45.000 kilómetros. Eso es bastante, eso es mucho. Y entre ellos logran la unificación, como ya lo expliqué, la reunificación de Jerusalén, pero también logran control sobre la famosa Franja de Gaza, que hoy está en pelea, sobre Cisjordania, que es otra de las regiones donde evitan los palestinos, los altos del Golán, que es en el norte de Israel, frontera con Siria,
y lo que se conoce como la península del Sinaí. Posteriormente, la península del Sinaí, que es la frontera con Egipto, Israel la devuelve porque la cambia para que Egipto le reconozca como nación. Israel, aunque algunos no vayan a estar de acuerdo conmigo, Israel tiene una larga data diplomática que ha evidenciado su interés de vivir en paz en esa región. Por supuesto, mientras que se les respete la existencia, ¿verdad? Porque es que estamos hablando de países, a ver, usted va a Irán y los mandos militares ni siquiera mencionan el nombre de Israel. O sea, es un trato tan despectivo, tan peyorativo de los árabes hacia Israel que realmente asombra, ¿verdad? Y en gran parte, en gran medida, también es la causante de por qué de forma tan recurrente ellos están atacando y atacando y atacando a Israel, porque han tenido victorias, derrotas humillantes como pocos. Israel se los ha, a ver, perdón de la expresión, se los ha paseado por donde ha querido. Les ha ganado todas las guerras, en todos los terrenos, bajo cualquier circunstancia. Y luego en el 73 viene la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur se llama así porque era en una fecha, el ataque se da en una fecha sumamente importante, sagrada para los judíos. Y si ustedes tienen buena memoria, el reciente ataque que se dio cuando los terroristas atacan Israel, también es en una fiesta del Yom Kippur. Entonces, como ustedes ven, los árabes tienen muy malas artes. No puede ser posible que usted, tras de que odia a, tras de que no quiere a, usted utilice el día más importante en el calendario de la nación para atacarlos. Entonces, lo que uno ve es gente que si estuvieran jugando en un deporte, juega sucio. Para mí no hay otra forma de escribirlo. Juegan sucio, les gusta jugar sucio y sacar ventaja de ese juego sucio. Pero lo más tremendo es que aún jugando sucio y jugando todo el tiempo de esta manera, Israel siempre gana. Israel siempre gana y la guerra del Yom Kippur también la termina ganando y específicamente esa guerra se desata ya en un contexto donde quienes más se ven, quienes más se ven afectados es la región de Siria y también Egipto que buscaba como reconquistar o retomar las fronteras anteriores que tenían antes de la guerra de los 6 días. Vamos a decir, esta guerra del Yom Kippur es como una guerra de sangre en el ojo. Fue tan humillante lo que vivieron en la guerra de los 6 días, que había sido hace 6 años atrás, que querían desquitarse y les salió malo el desquite. Quedaron nuevamente en vergüenza. La siguiente guerra es la conocida como la Guerra del Líbano o Operación de Paz para Galilea, que esto se lleva a dar entre el 82 y el 83, siendo esta la última de las guerras durante los primeros 35 años de la existencia de Israel. Después de esto vino la primera, la segunda intifada, luego vino el conflicto en Gaza que se dio entre el 2008 y 2009 y ahora contemporáneamente esta otra situación que se está librando. Yo veo, tal vez para retomar el tema de la guerra en el Líbano, yo veo que esta guerra específicamente es la última guerra que Israel llega a tener con un Estado. Esto es diferente a lo que está viviéndose hoy, donde Israel está peleando contra milicias terroristas. Es una guerra mucho más compleja pelear con terroristas porque no hay a quien apuntarle. Vea que lo hemos visto en las noticias como se me va el nombre, los palestinos intentan esconderse detrás de la población civil y ha quedado flagrantemente en evidencia. Ya lo mencioné con los túneles. Entonces, es una guerra muy, muy complicada porque es una guerra que te puede desgastar durante muchos años, puede generar muchas muertes y bueno, tiene sus complejidades que no es lo mismo que ganar una guerra contra un Estado. No digo que sea más o menos difícil, pero sí es muy compleja por sí sola. Entonces, la guerra del Líbano como tal es una guerra que se da a consecuencia de que se empieza a gestar la nueva modalidad de combate que ahora se está viviendo porque particularmente los militantes, las milicias palestinas se movilizan de Jordania hacia lo que es el Líbano, el sur del Líbano. Ya ellos ya dejan de estar ubicados en Jordania, Jordania los expulsa y se van al Líbano. Y en el Líbano empiezan a hacer bombardeos, ataques, y entonces Israel se ve obligada a invadir el Líbano a tal punto de que Israel toma Beirut. Beirut es la capital de Líbano. Y en esa condición,
teniendo al Líbano de rodillas, obligan a firmar un acuerdo donde básicamente los comprometen a no albergar milicias terroristas en su territorio, cosa que hasta el día de hoy no sirvió de nada, porque sigue ocurriendo como si no pasara nada, como si fuera lo más normal del mundo. Y como vuelvo a decir, esa es la última guerra que se da en condiciones normales entre dos estados y a partir de ahí se transforma hasta hoy que Israel no pelea contra Palestina porque Palestina no existe. Palestina no es un país. Palestina no es una nación independiente. Palestina es un, llamémosle, protectorado, así es como yo lo consigo. Usted puede disentir conmigo, pero Palestina es un protectorado de Israel. ¿Pero por qué me dice eso? Palestina no está dentro de las organizaciones, no está dentro de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo. Es no sé cómo es el término exacto, pero es como un estado observador, pero no es reconocido como país. Están ahí, se sabe que existen, pero no son reconocidos como país. Entonces Israel lo que hizo o lo que ha tratado de negociar un poco es darles a ellos cierta autonomía. Entonces, una de las cosas que sucedió con los palestinos es que se les permitió tener votaciones hace varios años ya. Y en el caso particular de la Franja de Gaza, escogen a Hamás como partido político para gobernar. Hamás, un grupo terrorista. Entonces, terrible, ¿no? O sea, fatal. Una cosa tras otra. A partir de ahí, la Franja de Gaza se vuelve la zona más convulsa en estas cosas, pero el otro territorio llamado Cisjordania también es un lugar en conflicto porque este lugar particularmente colinda con Jerusalén. Es más, hay gente que dice que una parte de Cisjordania es Jerusalén. Pero en este sector del Estado palestino, llamado así o concebido así, ellos no escogen a Hamás como gobierno. Y por lo tanto, su discurso, su dinámica, sus formas son diferentes. Pero de igual manera hay conflictos porque está el tema de los colonos judíos que toman tierras o que compran tierras en este sector de Cisjordania y van de alguna manera clandestinamente haciendo avanzar el Estado de Israel. De forma absolutamente soslayada, el Estado de Israel, sobre todo en manos de Benjamín Netanyahu, tiene una política expansionista hacia Cisjordania puntualmente. Y ahora con la Franja de Gaza, al menos yo entiendo, por lo que veo, por lo dramático del comportamiento de Israel, es que la Franja de Gaza nunca más va a tener las condiciones que tuvo. No sé qué va a quedar, no sé cómo va a quedar, pero Israel se va a asegurar, posiblemente a través de un Estado, o sea, de un aparataje estatal, de que esto no se vuelva a repetir, porque claramente fue una cosa desastrosa para Israel. Vea todo lo que le estoy diciendo de la historia clamorosa que ha tenido Israel, o sea, en victorias militares, que venga y se le metan por la cocina, esto es una vergüenza sin nombre, ¿no? Entonces, por ahí hay todo un tema que se está hablando hoy y que por supuesto va a tener una repercusión, no tengo duda, en el comportamiento de los árabes. Los palestinos durante mucho tiempo han logrado vincularse con todo el mundo árabe a través de su dolor. Entonces, en el momento que Israel ataca o bombardea o hace lo que fuera con los palestinos, todo el mundo árabe reacciona al unísono. Algunos dicen que esta fue la razón eh, por la cual Irán provoca estos ataques porque estaba por gestarse un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel. Entonces, para evitar que esto sucediera, se generan estos ataques, obviamente la represalia de Israel no se hace esperar y los acuerdos de paz entran pues en un sueño profundo con Arabia Saudita. A mí no me queda claro que para poder entender los acontecimientos de los días finales tenemos que poner nuestro ojo, nuestra mirada sobre la relación árabe-israelí. Ahí hay un tema muy complejo, un tema muy añejo y un tema que no se va a resolver. Nunca. Porque tiene antecedentes espirituales, porque fue profetizado, pero también políticamente porque no hay voluntad, porque hay intereses entrelazados. Y
Le voy a decir algo que no sé si a usted le sorprende, pero a través del tiempo yo he logrado encontrar que el judío disperso todavía, eh, para obtener o para lograr cierta garantía de subsistencia o de existencia del Estado moderno de Israel, se introducen en altas esferas de la sociedad, principalmente occidental. Y lo hace en cualquier tipo de ámbito. Ya les explicaba, por ejemplo, el tema artístico, pero lo hacen políticamente, lo hacen económicamente, lo hacen ideológicamente. Y aunque a nosotros no nos parezca que hay un vínculo o una relación con algunas cosas que hoy suceden a Israel, en realidad sí las tienen. Voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes habrán escuchado contemporáneamente el tema del cambio climático, de las energías limpias, que yo no, a ver, no voy a discutirlo ahorita, yo creo que hay cambio climático, lo que no creo es en el alarmismo climático, que es otro concepto. Este tema de que el mundo se va a acabar, de que hay gente que ha dicho que en el año no sé qué el mundo colapsa, otros también han propuesto que como seres humanos nosotros podemos impedir el cambio climático, cosa que yo no es que no la crea, es que no hay evidencia. No hay evidencia científica que pruebe esas ideas. Si nosotros hoy apagamos las luces y dejamos de andar en carro, hoy mismo no nos aseguramos científicamente que habrá un retroceso en el cambio climático. ¿Por qué? Porque la misma Tierra nos lo dice. A través de la historia del planeta, este mundo ha cambiado todo el tiempo. Sin la injerencia del ser humano, hubo congelamiento global. Sin injerencia del ser humano, los volcanes hicieron erupción y cambiaron dramáticamente la existencia que había en el planeta, la vida en el planeta. Entonces, a ver, vuelvo a repetir, no creo en el alarmismo climático, pero si ustedes se fijan, en gran medida, ¿qué es lo que moviliza el alarmismo climático o estas tendencias de energías limpias? Bueno, lo que buscan es que se termine, se acabe la dependencia de los hidrocarburos de nuestras sociedades. ¿Y quiénes son los principales productores de hidrocarburos? Los árabes. Entonces, aquí no hay mucho más que sumar 2 más 2. Hay un debilitamiento de esas fuentes y por lo tanto estos países que son poderosos, que son fuertes financieramente, van a ser debilitados. No estoy diciendo que esté bien o mal. Israel va por lo suyo, eso sépalo. Si usted es cristiano, no crea que que los judíos a usted lo aman como nosotros los amamos a ellos. No sea tan iluso ni ridículo. Los judíos van por lo suyo y no les importa si pasan encima de quien tengan que pasar. Ese ha sido su comportamiento siempre. Y en parte también, no justifico, pero es parte del por qué ellos fueron tan odiados en tantos círculos. Algunos, por ejemplo, ponen como ejemplo, ponen como referencia del odio en Europa de los judíos, que ellos, cuando se convierten en dueños de los grandes bancos que prestan dinero, los judíos siempre fueron buenos para prestar dinero, cuando ellos se convierten en los grandes dueños de estos bancos que prestan dinero, aún a los gobiernos y a los estados, en aquellos comienzos del siglo pasado, los judíos, para no compartir sus herencias, se casaban entre hermanos, se casaban entre parientes, para no tener que compartir sus herencias, para no dividir sus herencias. Entonces, es un grupo de gente muy cerrada, es un grupo de gente que no, que no negocia lo suyo, que no está por los demás, que no está por el bienestar del resto. Y eso evidentemente es hasta cierto punto justificable, pero claro que molesta, porque puede derivarse en comportamientos que son lesivos para una nación, para los intereses de una nación. Pero no me voy a meter mucho ahí. Lo que quiero dejarle la idea es que y evidentemente esta lucha va para rato y no se va a calmar dentro de poco tiempo. ¿Ok? Y claramente representa que no serán 6, ni 7, ni 8, ni 10 las guerras que van a librarse con los árabes, tal vez habrán muchas más, pero todas las va a ganar Israel. Todas. Quizás la única que no gane será la última. Y es ahí donde nos encontraremos a las puertas del retorno en gloria de Cristo. Así que bueno, mis amados,
después de una clase tan interesante, espero que les haya gustado tanto como lo fue para mí desarrollarla, quedamos a las puertas de 8 profecías sobre Israel que nos anuncian los acontecimientos finales como prontos. Así que bien, me despido, les agradezco su atención, su apoyo, su respaldo a lo que hacemos en nuestro ministerio y esperando encontrarnos muy pronto la próxima semana donde trataremos de terminar estas profecías y daremos paso a las que faltan. Así que a ponerle mucho ojo a esa clase, porque como con una lupa tendremos que estar atentos cuando es que ocurren. Entre más pronto ocurran, entre más ocurran de estas profecías por cumplir, más pronto está nuestro Señor en regresar. Que Dios me les bendiga, les amo, les bendigo a la distancia a todos los que están en las naciones. Chao, chao, nos vemos muy pronto. Hasta luego, bye.